Hola, buenas tardes. Gracias por vernos a través de los diferentes medios digitales. Mi nombre, para los que no me conocen, me llamo David. Y hoy quiero hablarte de un tema que creo que es muy importante, porque lo estamos viviendo, lo hemos venido viviendo desde hace ya 2 meses, quizás un poco más. Y este tema es limpia tu mente. Y quiero que abras tu Biblia de favor ahí en Isaías 41:10. Yo aquí ya lo tengo y te lo voy a leer. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y te quiero platicar algo que en lo personal me pasó y por qué empecé a buscar o por qué me adentré en este versículo. Prácticamente desde que empezó el coronavirus a llegar aquí a México, yo empecé a seguirlo. Y digo seguirlo porque empecé a seguir las noticias que hablaban pues totalmente del coronavirus. Y empecé a investigar qué era el coronavirus, de dónde venía el coronavirus, cómo se fue expandiendo a través del mundo el coronavirus. Y hasta empecé a escuchar de una región de China que jamás en mi vida había oído hablar. ¿Te suena familiar esto? Y en mi mente, conforme yo iba investigando e indagando de este tema, entró una cosa sin yo darme cuenta. Y empezó a entrar la incertidumbre. Pero entró de una manera tan fuerte, que yo ya no podía estar sin ver los noticieros. Empecé a ver los noticieros en la mañana, empecé a ver los noticieros de la tarde, empecé a ver los noticieros de la noche, aunque prácticamente decían casi lo mismo. Y empecé a ver cómo la sociedad y todo lo que teníamos iba cambiando poco a poco. Empecé a ver cómo algunos negocios empezaban a cerrar, cómo la gente se angustiaba y con quien tú platicaras era como que dos polos muy opuestos. La gente que creía estaba atemorizada y la que no creía, o sea, definitivamente no querían ni tomar las mínimas precauciones. Eso es muy interesante también, pero empecé a hacerme preguntas en mi mente que no me podía yo responder. Y era, ¿qué va a pasar con mi negocio? Y para mí es importante porque es de donde sostengo yo a mi familia. Y es de donde yo puedo pagar mis deudas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empecé a ver cómo el gobierno daba la orden de cerrar las iglesias, los cines, los restaurantes, y mi incertidumbre empezó a crecer aún más. Y yo decía, ¿cuándo se va a terminar esto? Y conforme iban avanzando los días y las semanas, empezaron a crecer también mis preguntas dentro de mi cabeza. Y empecé a dejar que creciera mi incertidumbre, y a esta incertidumbre le acompañó el temor.
en mi vida empezó a entrar el temor, y tú sabes que es otro enemigo muy, pero muy difícil de sacarlo de tu vida. Y el temor trajo a mi vida angustia, porque yo dije, si esto se extiende a más, que es lo que ahora ya pasó, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis deudas? ¿Cómo voy a seguir subsistiendo económicamente? Y mi mente empezó a crear muchas más preguntas. Y algunos especialistas lo llaman que es aumento de estrés. Pero yo empecé a ver cómo mi temor crecía, porque ya en la noche, en lugar de dormir mis 8 o 7 horas que yo duermo comúnmente, empecé a dormir 3 o 4 horas a lo mucho. Y esto es bastante difícil para mí, porque empecé a tener dolores de cabeza que jamás había tenido, pero los dolores de cabeza ya eran todos los días, desde que amanecía hasta que yo lograba conciliar el sueño, 3, 4 de la mañana. Y empezó hasta a tener comezón en mi cuerpo, cosa que nunca había yo tenido, a pesar de que me duchaba 2, 3 veces al día. Y empezó a entrar en mí la paranoia. Iba yo en la calle, a lo mejor por algún víveres o por algo de mandado, no sé, y si veía yo a alguien sin cubrebocas, trataba de sacarle la vuelta o atravesarme la calle. Si estaba yo comprando algo en alguna tienda y veía que alguien no guardaba su distancia, trataba yo como de esquivarlo o poner algo para que no se acercara. Y esa desesperación empezó a dominar mi vida, hasta el grado que una ocasión iba yo en el metro y junto a mí venía una persona, no traía cubrebocas, pero estornudó de momento y me paré corriendo. Y prácticamente me fui hasta el siguiente vagón. Y la gente que estaba a su alrededor de esta persona hizo exactamente lo mismo que yo hice. Al ver mi reacción, se quitaron de ahí. Y aunque la otra persona que venía con esta persona que estornudó, algo me dijo, pero la verdad es que no le puse ni atención, porque yo seguí caminando, di un salto y seguí caminando hasta el otro vagón. Entonces me empecé a dar cuenta que estaba yo pues entrando en una desesperación muy grande en mi vida. Pero quiero compartirte algo, y quiero que abras tu Biblia ahí en Génesis 6:5. Este hombre de quien te voy a hablar brevemente sufrió algo muy parecido a lo que tú y yo estamos viviendo en estos tiempos. Y sí, quizás ya sabes de quién te voy a hablar, es de Noé. Y yo ya lo tengo aquí, Génesis 6:5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Capítulo 6, verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Wow. Y cuando yo leí esta parte me pregunté y dije, si hoy viniera Dios y me dijera, voy a destruir a todo ser viviente, créeme que yo, como tú, lo creerías. Y lo creerías porque estamos viendo
que la pandemia se está expandiendo y está matando a mucha gente, por desgracia. Y desafortunadamente mucha más gente está siendo contagiada. Y empecé yo a ver la vida de este hombre y me pregunté, pero ¿qué tal si Dios viniera en el 2019, hace un año, en pleno verano, donde quizás estás de vacaciones con tu familia, quizás en la playa o en algún lugar turístico, y estás tomándote un rico coquito en la playa y quizás tienes tus camaroncitos ahí a un lado, y Dios te dijera, voy a destruir a todo ser viviente? ¿Le creerías? Yo me hice esta pregunta y honestamente yo dije, pues lo dudaría. Y empecé a revisar y mis circunstancias serían muy diferentes a las que estoy viviendo ahora. Pero la Biblia en el capítulo 6, verso 22, nos dice algo que me llegó mucho. Y dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Híjole, cuando leí esta parte, pues yo dije, no veo a un Noé diciendo, pero Señor, poniendo algún pretexto. O no veo a algún Noé diciendo, ¿será que Dios me habla a mí? ¿O le habla de un lado? Y yo digo, realmente me pregunté, ¿y cómo le hizo Noé para que estuviera esta palabra en la Biblia? E hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y regresando a Isaías 4:10, que dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y te quiero decir algo. Honestamente, el no temer y no angustiarme era algo que no entraba en ese momento en mi mente. Bueno, con decirte que no podía yo ni pronunciar estas palabras con certeza, porque mi vida estaba siendo manejada diferentemente a como yo lo tenía planeado. Y yo leía estas palabras y no lograban entrar en mi mente, no lograban entrar en mi corazón, o no lograban salir de mi boca con esa fuerza, con esa certeza de que Dios lo iba a hacer. Y yo decía, me dices que no tema, pero en todos los noticieros, todos en general, dicen que van más de 400 muertos aquí en México y casi 200 de ellos son de aquí de la Ciudad de México. Y me dices que no tema. Y el temor crecía. Me dices que no me angustie. Pero empiezo a ver mis ahorros que van disminuyendo día con día. Y se están terminando. Y mi despensa se está vaciando. Y me angustio. Me dices, te fortaleceré. Pero no puedo dormir bien. Mis horarios de dormir se han acortado de 3 a 4 horas máximo todos los días. Y traigo dolor de cabeza todos los días. Y todo el día me empieza a entrar la desesperación de no poder salir.
Y empieza a invadirme la angustia de que si salgo puedo contagiarme. Y yo le decía a Dios, para justificarme, obviamente, es que soy realista, Señor. Soy realista de lo que estoy viviendo hoy. Pero regresando a Noé, encontré unos puntos que son bien significativos. Y uno de ellos es que era un varón justo. Algo que realmente yo he tratado, pero pues no creo. Era muy diferente a su generación. Y lo más importante que yo encontré en esta historia, y que creo que es lo más sobresaliente, es que tenía una fe ciega en Dios. O sea, su fe, mi fe. No, su fe, mi fe. Y yo le dije a Dios, yo también te creo. Creo que vas a mantener salva a mi familia. Y empecé a ver que eso no era suficiente. Y leyendo la historia me puedo imaginar a un Noé que está escuchando atentamente cómo Dios le da las instrucciones para que construya el arca. Y te voy a decir algo. Noé jamás había visto llover sobre la tierra. Y sin en cambio, le creyó. Y la Biblia dice, e hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y yo dije, pues voy a empezar a escuchar lo que Dios tiene que decirme a mí. Porque en algún momento de mi vida, Dios tiene que hablarme. Pero algo me lo impedía. Y empecé a notar que no podía creerle al 100% a Dios. Y empecé a ver que mi corazón no estaba puesto en los ojos de Dios, porque estaba viendo mis circunstancias y no estaba viendo lo que Dios tenía para mí. Le estaba creyendo más a los noticieros, le estaba creyendo más a lo que decían en las redes sociales, más a los memes que aún subían del coronavirus y de alguna manera me iban angustiando. Y la forma en que yo lo empezaba a asimilar me llenaba de temor. ¿Me entiendes? Porque mis esperanzas y mi seguridad estaban puestas en otras cosas. Mi seguridad quizás estaba puesta en el dinero que yo podía ganar al irme a trabajar. Mi esperanza estaba puesta quizás en aquellas deudas que yo podría pagar y que podía liquidar en algún momento con el dinero que yo ganaba. Pero no estaban puestas en Dios. Mis ojos estaban viendo mi despensa terminar y decían, angústiate, angústiate, porque mira, se está terminando. Y llegó un momento en mi vida que yo dije, ya no puedo más. Quiero creerte, Dios, al 100%. Quiero ser como aquel Noé que al rato la Biblia diga, y David hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y empezó a decirle a Dios, quiero creerte, quiero creerte. Pero no podía actuar conforme dice Isaías.
Y es cuando yo entendí que para toda situación difícil y para las no difíciles necesitamos de Dios. Porque yo estaba viendo una circunstancia que me estaba afligiendo. Yo estaba viendo una circunstancia que estaba terminando con mi orden de vida. Yo estaba viendo una circunstancia en la cual yo no tenía una seguridad, en la cual yo no podía depositar ninguna confianza. Y empecé a decirle a Dios, yo tengo que tener esa fe en ti y creerte al 100%. Y todos los días tengo que pedirte ayuda. Y tengo que alimentar mi fe. Y ahí fue donde yo logré entender que sin Dios no puedo seguir adelante. Que sin Dios en mi vida yo no puedo hablarte de algo que no estoy viviendo. Y te quiero decir algo. Dios ya tiene un plan diseñado perfectamente para cómo vamos a salir de esta circunstancia, de esta situación que nos está afligiendo, de esta situación que nos está llenando de temor, de esta situación que nos está angustiando. Dios ya lo tiene diseñado. Y Él te dice, no te angusties, porque yo voy a llenar tu despensa, porque soy tu Dios. Y la fe es creerle a Dios, aunque existan circunstancias como la que estamos viviendo. Él nos ayudará, pero te voy a decir algo muy importante. Necesitas confesarlo todos los días, todos los días. Así que yo te invito a que reflexiones por un momento. Y ahí donde estés, tú le digas a Dios, Dios, me declaro derrotado, porque las circunstancias se han apoderado de mis pensamientos, porque las circunstancias se han apoderado de mi esperanza, porque las circunstancias han tomado el control de mi vida. Pero yo te pido, Dios, que tú me ayudes, porque yo hoy quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo hoy quiero permitirte, Señor, que tú seas quien quite todo temor, quien quite toda angustia que yo he venido alimentando día tras día, porque quiero cambiar mis circunstancias, porque hoy yo he decidido creer en ti. Ayúdame, Señor. Y vi que en Isaías 41:10, cuando estaba yo más afligido, decía, y dicen unas promesas tan importantes, y de momento no las pude asimilar, pero hoy te puedo decir que las puedo asimilar. Y yo empecé a leer Isaías 41:10 como si fuera para mí. Y dije, no voy a temer a ninguna pandemia, porque tú, Dios, estás conmigo. No voy a temer a ninguna pandemia y no me angustiaré. ¿De dónde voy a obtener recursos? Porque tú eres el que vas a sustentar mi hogar, porque tú eres mi Dios. Me fortalecerás en esta cuarentena y aunque se extienda, sé que me seguirás fortaleciendo. Me ayudarás con mi incertidumbre, me ayudarás con mi negocio, me ayudarás con mi familia y con todo lo demás que venga. Y me sostendrás. Si el temor me vuelve a invadir, si dentro de mí el estrés vuelve a crecer y la angustia me invade y siento desfallecer, y si mi mente empieza a tener alguna idea de que no saldré de esta situación,
tú me sostendrás con tu diestra. Amén. Te doy las gracias por haberme escuchado y espero que esta palabra que traje sea de ayuda para tu vida, porque pienso que no soy el único que se siente o se sintió de esta manera. Y si a mí me ayudó, espero que a ti también te ayude. Dios te bendiga y recuerda, limpia tu mente. Gracias.